Buen día, somos el equipo 4 y hoy hablaremos del ciclo celular y sus fases. Mi nombre es Ana Hernández y voy a hablar sobre qué es el ciclo celular, así como qué es la interfase. El ciclo celular es el conjunto o la serie de eventos sucesivos de crecimiento y división que la célula transita a lo largo de su vida. Este ciclo celular se divide en tres fases: interfase, mitosis y citosis. La interfase es la primera fase del ciclo y está formada por una base de crecimiento G1, una base de síntesis S, una segunda fase de crecimiento G2. La interfase es la fase más larga de toda la vida de la célula. Soy Hernández y hablaré sobre las etapas que conforman la interfase. Empezando por la base G1, donde la célula se dedica a crecer y a duplicar sus organelos, a realizar funciones metabólicas específicas y acumular material que después será necesario para replicar el ADN en la siguiente etapa, la cual es la fase S. Aquí la célula replica su ADN, que está en forma de cromátina. A medida que la célula se prepara para la división, la cromátina se condensa y se vuelve visible como un cromosoma. Ya la fase final, llamada G2, es donde la célula continúa replicando sus organelos y sintetizando proteínas que serán necesarias para la división celular. Mi nombre es Jesús Antonio León Rubalcaba y hablaré sobre la mitosis, profase y metafase. ¿Qué es la mitosis? Mitosis es el proceso celular por el cual se producen dos núcleos idénticos en preparación para la división celular. En general, la mitosis va seguida inmediatamente del reparto equitativo del núcleo celular, así como del resto del contenido celular en dos células hijas. ¿Cuáles son las cuatro fases de la mitosis? Es la profase, metafase, anafase y telofase. Estas fases ocurren en orden estrictamente secuencial y la citocinesis, el proceso de dividir el contenido de la célula para hacer dos nuevas células, comienza en la anafase o telofase. Profase. La profase es la primera fase del proceso de mitosis de una célula. Esta fase comienza con la formación de los cromosomas. Previamente, el ADN se encontraba enrollado en una maraña llamada cromatina, que en esta fase se ordena condensándose en las estructuras que conocemos como cromosomas. ¿Cuáles son las etapas de la profase? La profase 1 es la etapa más compleja de toda la meiosis, y para su estudio se puede dividir en las 5 fases llamadas leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. La metafase es una etapa en el ciclo celular en la que todo el material genético se condensa en los cromosomas. Durante esta etapa, el núcleo desaparece y los cromosomas aparecen en el citoplasma de la célula. En las células humanas, los cromosomas se hacen más visibles al microscopio. ¿Cuánto tiempo dura la metafase aproximadamente? Es la fase más larga porque dura de 1 a 2 horas en el ápice de raíz, y en ella se suceden una serie de fenómenos tanto en el núcleo como en el citoplasma. La envoltura nuclear empieza a fragmentarse y los nucleolos van desapareciendo progresivamente. Mi nombre es Alejandro Uriel Guerra Figueroa y hoy hablaré de las anafase, telofase y la citocinesis. La anafase se encuentra en las etapas de la mitosis y la meiosis, dos métodos de reproducción celular. La anafase y la mitosis se separan las cromátidas hermanas por completo y se mueven en dirección a los polos opuestos de las células que están siendo divididas. Y a lo largo de la meiosis podemos encontrar la anafase 1 y 2. Y durante la anafase 1 empieza la separación de centrómeros a causa de la atracción de los polos que ejercen sobre ellos. Y cada uno va arrastrando a su paso a las dos cromátidas que tienen unidas. Durante la anafase 2, las cromátidas unidas a fibras del uso en sus cinetocoros se separan y se desplazan a polos opuestos, como lo hacen en la anafase mitótica. Como la mitosis, cada cromátida se denomina ahora cromosoma. La fase es la cuarta y última fase de la mitosis celular. Es la reversión de los procesos que tuvieron lugar durante la profase y la prometafase. Los cromosomas ya están separados en dos grupos de cromátidas en los dos extremos de la célula. Las cromátidas se desarrollan y el ADN vuelve a tomar forma de hilos de la carotida difusa. Se crea alrededor de cada grupo una membrana nuclear, el uso mitótico desaparece. La fase en la meiosis tiene también dos fases. En la meiosis, cada célula hija ahora tiene la mitad del número de cromosomas. Para cada cromosoma consiste un par de cromátidas.
Los microtúbulos que componen la red de usos mitóticos desaparecen y una envoltura nuclear nueva rodea cada sistema haploide. Y en la fase 2 hay un miembro de cada homólogo en cada polo. Cada uno es un cromosoma no duplicado. Se ensamblan las envolturas nucleares, desaparece el uso cromático, los cromosomas se alargan en forma gradual para formar hilos cromáticos y ocurre la citocinesis. La citocinesis es un proceso independiente que se inicia simultáneamente a la telofase. Técnicamente no es parte de la mitosis ni de la meiosis, sino un proceso aparte necesario para completar la división celular, la cual consiste en la separación física del citoplasma en dos células hijas durante la división celular. Tanto la mitosis como la meiosis se produce al final de la telofase. Y así concluimos nuestro tema hablando del ciclo celular y sus fases. Gracias por su atención.